sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Con San Juan Pablo II se consolida, al menos en el ámbito doctrinal, la relación preferencial de la Iglesia con los pobres. Su magisterio ha reconocido, en efecto, que la opción por los pobres es una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. En la encíclica Solicitudo Rei Socialis escribe también que hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor preferencial, con las decisiones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor. No se puede olvidar la existencia de esta realidad. Ignorarlo significaría parecernos al rico Epulón que fingía no conocer al mendigo Lázaro postrado a su puerta. Sus enseñanzas sobre el trabajo adquieren importancia cuando queremos pensar en el rol activo de los pobres en la renovación de la Iglesia y de la sociedad, dejando atrás el paternalismo de la mera asistencia de sus necesidades inmediatas. En la encíclica Laborem Exercens afirma que el trabajo humano es una clave, quizás la clave esencial de toda la cuestión social. De la exhortación apostólica de León XIV, Dilexite, te he amado, sobre el amor hacia los pobres, número 89. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, de 6 a 7, como es habitual, en directo desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros número 2, Cuatro Vientos, Madrid. Estamos celebrando el domingo 33º del tiempo ordinario, que es también la Jornada Mundial de los Pobres, en este domingo 16 de noviembre de 2025. Esta mañana ha tenido lugar la Eucaristía presidida por el Papa León XIV del Jubileo de los Pobres, y posteriormente en el Ángelus de las 12 el Papa ha vuelto a hacer mención a esta celebración y a esa preferencia de la Iglesia por los pobres. Como el propio Papa León XIV nos ha recogido en esos dos textos que he leído al inicio del Papa San Juan Pablo II. Seguro que en todos ustedes la sensibilidad, la solidaridad, el trabajo incansable en favor de los más necesitados se ha dado a lo largo de toda su vida. Que nunca nos falte esa sensibilidad, ese trabajo, esa solidaridad, ese esfuerzo, esa dedicación al hambriento, al sediento, al desnudo, al emigrante, al forastero, al enfermo, al encarcelado. Porque el Señor Jesús nos dirá: lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. O al revés, lo que dejasteis de hacer con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo dejasteis de hacerlo. Junto a esta Jornada Mundial de los Pobres,
miramos también lo que celebraremos el próximo domingo, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Evangelio de hoy, en una clave apocalíptica, en una clave de final de los tiempos, nos invita fundamentalmente a la vigilancia, a estar siempre despiertos y atentos. No sabemos ni el día ni la hora en la que nos llamará el Señor. No sabemos cuánta historia tiene la humanidad por delante. En el mientras tanto, siempre activos, sembrando esperanza, trabajando por el bien común, deseando que nadie pase necesidad en esta tierra, mirando al otro como un verdadero hermano, puesto que todos somos hijos del mismo Padre, del Padre Dios, que se ha revelado en su Hijo Jesucristo en la plenitud de los tiempos. Deseosos de que la palabra de Dios nos llegue muy dentro, hacemos un instante de silencio para proclamar un fragmento del Evangelio de hoy, capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, y luego orar con esta palabra de Dios siempre rica, siempre viva, como espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de la persona y nos ayuda a discernir en cada momento cuál es la voluntad de Dios. No dejemos de hacer muy nuestras esas palabras del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Un instante en silencio, en un profundo recogimiento, en un gran silencio interior, para que la palabra hable por sí misma. Es Cristo vivo el que cada día nos habla cuando escuchamos, meditamos e interiorizamos su palabra, su buena noticia de salvación, el Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. Jesús les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos en las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos compadecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque nos permites escuchar atentamente el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, que nos recuerda lo efímero que es el paso por nuestra vida, que todo tiene su principio y su fin, que lo único que permanece para siempre es tu reino, el reino ya presente en la historia, pero definitivo, en el reino de los cielos, en la eterna bienaventuranza. Gracias porque de la misma manera que dijo Jesús, que no quedará piedra sobre piedra y todo será destruido en el templo de Jerusalén y en la ciudad de ese mismo nombre, así también nos invitas, oh Padre Dios, a vivir vigilantes, despiertos, atentos,
sin aferrarnos a nada ni a nadie, porque todo se escapa, todo se marchará, todo tiene su fecha de caducidad, y sin embargo, vivir en tu presencia mientras peregrinamos por esta tierra está lleno de luz, fortaleza, esperanza y consuelo. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos dice: mirad que nadie os engañe. Sí, hoy hay muchos adoradores, hoy hay muchos engañosos, muchos mentirosos que dicen yo soy, como si fueran un Mesías terreno en la hora presente. O bien vienen diciendo que ya ha llegado el tiempo y nos asustan como si el final de los tiempos fuera mañana mismo. Gracias, Padre, porque en esa vigilancia de tu paso salvador a través de tu Hijo Jesucristo podemos confiar en tus manos bondadosas y sobrenaturales de Padre, y podemos rezarte cada día como tu Hijo Jesús en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias por tu cercanía, gracias por tu bendición constante, gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo como Salvador. Bendito y alabado seas tú también, Señor Jesús, porque nos has hecho discípulos tuyos, porque la diversidad de sufrimientos que podamos padecer en persecuciones o malentendidos o desprecios, tú lo utilizas para que nosotros sepamos dar testimonio de ti con mucha más audacia, valentía e intrepidez. Gracias porque el testimonio de los santos nos muestra la grandeza de la fidelidad a ti y al inmenso amor que nos tienes. Sí, bien nos has enseñado, Señor Jesús, que ningún sufrimiento es inútil, que todo sirve para bien cuando nos sentimos amados por ti, que cualquier ocasión es propicia para anunciar tu buena noticia, esa noticia de salvación de que tú, muerto y resucitado, estás sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Danos también el don de fortaleza y de serenidad, de paciencia y de consuelo, cuando incluso en los amigos, en los padres, en los hermanos, en los familiares, en los que nos rodean, padecemos desprecios, burlas o mofas por ser discípulos tuyos. Bendito y alabado, porque no dejas de acompañarnos ni un solo instante de nuestra vida, como cuando te despedías antes de subir a los cielos en la ascensión. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, por el don de la perseverancia, virtud por la cual queremos vivir el seguimiento de Cristo como don y tarea, don porque Él ha tomado toda la iniciativa. Él nos ha dicho, ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos. Gracias porque suscitas en nosotros la respuesta a ese don, la tarea de abandonarnos en las manos del Padre y desde el Padre seguir incondicionalmente a Jesucristo, en ese sígueme que Él suscita en cada uno de nosotros. Sí, ciertamente la amistad con Cristo que mueves, motivas, empujas y alientas tú, oh Paráclito, oh Consolador divino, nos ayuda a experimentarnos llenos de tus 7 sagrados dones, el don de sabiduría y de entendimiento, el don de ciencia y de consejo, el don de fortaleza y de piedad, el don del santo temor de Dios. Gracias porque nos ayudas a no desfallecer, a orar continuamente, a perseverar aun en medio de las dificultades, a fiarnos enteramente de Jesús y de su buena noticia de la salvación, porque es a través de ese abandono en las manos del Padre y de ese seguimiento incondicional de Cristo como podremos alcanzar la vida plena, la vida de la santidad, en el amor que tú derramas incesantemente en nuestros corazones. Tú que procedes del Padre y del Hijo, tú que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria. Alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que también esta tarde, oh Espíritu Santo, resuenen en nosotros aquellas palabras que Jesús dijo a los suyos después de la institución de la Eucaristía en Lucas 22. Vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo el reino para vosotros. Concédenos, Consolador divino, oh Paráclito, oh Abogado nuestro, este don de la perseverancia, sobre todo en las dificultades
en las etapas de oscuridad, en los momentos de noche oscura o en cualquier otra situación adversa, que verdaderamente tu fuerza, tu luz, tu calor, tu empuje, tu gracia nos capacite para que perseveremos hasta el final, como el propio Jesús nos ha dicho hoy en el Evangelio. Os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a la sombra, hemos escuchado por medio del profeta Malaquías. Y Jesús nos recuerda y queremos hacer viva en esta tarde, oh Espíritu Santo, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Paráclito, oh Consolador divino. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad, bendito seas. De nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María en este programa habitual en la tarde de los domingos de 6 a 7, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros número 2, Cuatro Vientos, Madrid, en este 33º domingo del tiempo ordinario, hoy Jornada Mundial de los Pobres. Y en este contexto vamos a tener la dicha de poder dialogar con un sacerdote muy querido para esta emisora de Radio María. Al otro lado del teléfono creo que tenemos al Padre Mario. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos los oyentes, queridos oyentes de Radio María. Esto es jugar en casa, porque teniendo a alguien tan cercano y tan conocido, pues todo van a ser facilidades. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, porque pues me das la oportunidad, efectivamente, de dirigirme a los oyentes, ya no desde un programa comentando, como hago todos los martes, el Youcat y La Voz del Papa y otros programas de Radio María, sino pues para hablar de algo tan bonito, tan personal y tan eclesial como es el sacerdocio. Pues gracias, ya casi te has hecho la presentación, así que me lo ahorras y te doy las gracias. Pues sí, queridos oyentes, tenemos la dicha de que el Padre Mario Ortega Moya, desde Cuenca, porque está visitando en esta tarde a su mamá, después de haber estado aquí la mañana entera, primero con la Eucaristía y después con el Ángelus, pues aquí nos está acompañando también en la tarde, así que esta tarde estás lleno de Radio María. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bueno, muy bueno. Y cuántos oyentes nuestros también están llenos de Radio María y la comparten y el bien que nos hace a todos. Muy bien, pues nada, la primera pregunta es muy sencilla, que es la que suelo formular a casi todos los hermanos sacerdotes aquí en esta entrevista habitual de los domingos. ¿Qué momento humano y espiritual estás atravesando 30 años después de tu ordenación sacerdotal, ya con un bagaje intenso de ministerio, de ejercicio del ministerio, con las luces y sombras que me imagino que has vivido y Dios te ha regalado a lo largo de estos 30 años? ¿Qué momento humano y espiritual atraviesas? Pues un momento que, bueno, como tú bien has dicho, pues hay muchas luces, hay sombras también. Es el momento en el que, bueno, uno siente como pues esa obra de Dios que ha sido pues la vocación sacerdotal, que ya este año ha cumplido 30 años, me ordené en 1995, pues es como, no sé, yo pondría como este ejemplo, ¿no? Como un avión cuando ha despegado y ya ha subido a la altura que tenía que subir y ya lleva un tiempo pues en esa altura, digamos, y en esa velocidad de crucero, pues así uno pues se siente ya a los 54 años que tengo, pues con esa experiencia de los primeros años, primeras décadas, vamos a decirlo así, y puesta pues con serenidad,
con esa mirada, la experiencia también, pues lo que te da en las labores pastorales directas y en mi caso también pues muy relacionadas con los medios de comunicación social y con Radio María y en ese sentido pues con esa serenidad del disfrute, digamos, pastoral. El disfrute pastoral no es un disfrute individual o individualista, sino es un disfrute en la Iglesia y con la Iglesia y con los fieles y caminando todos juntos hacia el Señor. O sea que yo creo que eso es lo que ahora te diría como resumen un poco de cómo me siento. En tus años de formación, San Juan Pablo II nos regaló a todos Pastore da Bobobis, que marcaba el itinerario formativo de cualquier candidato al sacerdocio, con esas 4 dimensiones también diseñadas en esa exhortación de San Juan Pablo II, formación humana, espiritual, teológica y pastoral. Me imagino que a lo largo de estos 30 años, aquello que incipientemente recibiste en tus años de formación se ha ido consolidando. ¿Qué aspecto de estos 4 has cultivado más? Me imagino que dirás que los 4 a la vez, pero seguro que alguno has resaltado o has procurado consolidarlo de una manera más fehaciente. Ajá, efectivamente, yo la exhortación apostólica Pastores da Bobis, pues salió cuando yo era seminarista, ya hacia mitad del seminario, creo que fue en el año 92, y entonces pues fue un auténtico boom en la formación sacerdotal de los que entonces estábamos en el seminario. Nos quedaron muy marcadas estas 4 dimensiones, que bueno, pues son las que siempre la tradición de la Iglesia ha expresado, pero Juan Pablo II lo hizo con una claridad, con una cercanía que nos ayudó muchísimo a los que estábamos entonces en el seminario. Y yo diría que de las 4, efectivamente, las 4 tienen que ir juntas, porque si no, no puede ser que una crezca y las otras no. Pero sí que yo destacaría de las 4 quizá, pues la espiritual, ¿no? Como en los años de ministerio sacerdotal, por supuesto, en el contacto con la gente, pues crece la formación humana y pastoral, la teológica también, en cuanto que uno se tiene que poner al día, por supuesto. Y en mi caso, pues al comentar en Radio María, pues primero el compendio del catecismo, luego el Youcat, pues uno se pone las pilas también, ¿no? En ese sentido. Pero la formación espiritual, pues la noto y la siento como el gran motor, ¿no? del sacerdote, ¿no? Esa unión con Cristo en la oración, en los sacramentos, en vivir con profundidad lo que uno predica después y lo que uno estudia y lo que uno comparte con los demás. El Papa Francisco nos dejó para el año jubilar ese titular o ese lema, Peregrinos de Esperanza. Ya en su tiempo escucharías la motivación por la cual el año jubilar lleva este título en boca del Papa Francisco, luego se ha ido corroborando con el Papa León XIV. Tú, cuando te han tocado predicar en una parroquia o en los distintos lugares que te han encomendado una charla sobre el año jubilar, ¿qué has resaltado de este titular, Peregrinos de Esperanza? ¿Y cómo estás viviendo tú mismo como sacerdote la experiencia de ser peregrino? Nacemos, morimos, vamos hacia la casa del Padre. ¿Y cómo estás viviendo la esperanza? ¿Es una hora de esperanza para ti, a pesar de que a veces hay sombras tanto a nivel social como a nivel eclesial? Sí, por supuesto que estamos salvados en la esperanza. A mí en el tema de la esperanza pues me gusta mucho recurrir porque es algo que lo tengo como muy puntual en mi crecimiento espiritual, esa encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, ¿no? Salvados en la esperanza, ¿no? Y es esa virtud que queda ahí como un poquito la cenicienta, ¿no? Entre la fe y la caridad, ¿no? Pero que es la que nos sostiene en nuestro caminar, cualquiera que sea nuestra vocación. Por supuesto, un sacerdote que está llamado además a predicar la esperanza, que lo tiene que hacer en un mundo donde ve que hay tanto desesperación y desesperanza, peor aún, y que muchas veces le toca a él también sufrir pues un poco las consecuencias pues del desánimo, de la tristeza. Pues la esperanza es esa virtud de la cual uno le pide al Señor, Señor, que no me falte la esperanza, que no me falte para poder vivir y poder compartirla, ¿no? Entonces, qué hermoso es que todo este año jubilar, efectivamente, el Papa Francisco tuvo esa intuición de decir, en un mundo donde hay, por desgracia, tanta desesperanza, desesperación, pues el mensaje cristiano, el Evangelio, lo vivamos y lo traduzcamos siempre como esperanza. El único que nos puede dar esperanza es Jesús.
Y bueno, pues así lo vivimos todos y los que tenemos que anunciarlo y predicarlo pues de una manera especial. Decías al inicio que uno de los regalos que te ha hecho Dios es el disfrute pastoral y una de las encomiendas es esta de ser comunicador de la fe, de las grandes verdades de la fe a través de Radio María u otros medios de comunicación. ¿Cómo ha sido en tu ministerio este envío, si es que ha habido un envío por parte de tu instituto secular o por parte de tus superiores, o ha sido una vocación que ha nacido desde lo más profundo y tú has ido presentando a los superiores? ¿Y cómo te ha ido enriqueciendo? Algo ya has dicho, que el hecho de tener que comentar el Yucat o el compendio del catecismo te ha hecho ponerte las pilas, decías. Pero ¿cómo ha surgido esa dimensión evangelizadora a través de los medios de comunicación? Pues mira, si tuviéramos que remontarnos, y lo voy a hacer a la más tierna infancia, pues yo te señalaría, fíjate, como un comienzo, pues la figura de mi padre, que en paz descanse, ¿no? Murió ya hace años, pero él era muy aficionado a los medios de comunicación y aunque sus estudios eran de magisterio y luego su labor pues de empleado de banca, pero sí que colaboraba con un periódico local y aquí en Cuenca, mi ciudad natal, y sí que me aficionaba muchísimo, me llamaba muchísimo la atención, me llevaba muchas veces allí a las oficinas de redacción, donde él llevaba artículos ya hechos, entrevistas que le encargaban, me llevaba después a la zona de máquinas y donde se hacía el periódico, y eso, por decirlo así, fue una primerísima llamada, luego lo descubrí después, ¿no? Luego, al entrar en el instituto secular al que pertenezco, Serviti Unitatis, uno de nuestros fines son los medios de comunicación, precisamente. Entonces me vino como anillo al dedo, ¿no? Y después también, a nivel personal, efectivamente como sacerdote, pues descubrí Radio María ya en sus inicios, y luego tuve la ocasión pues de realizar un máster en la Universidad CEU San Pablo sobre comunicación, información religiosa, y después hacer mis estudios de comunicación en Roma, en la Universidad de la Santa Cruz. Y le doy muchísimas gracias a Dios porque veo que me ha llamado pues con mucha fuerza por ahí y a partir de ahí pues descubrir una dimensión pastoral en la comunicación a través de la radio, sobre todo de la radio, también algunas cosas de comunicación digital, pero sobre todo de la radio, que bueno, pues lo considero siempre la radio, el estar delante de un micrófono, como un púlpito grande, y también no tengo delante un micrófono, tengo a esa persona que me está oyendo, que son muchas, por supuesto, pero como si hablara una sola, ¿no? Ese es uno de los pequeños secretos que me he propuesto siempre como comunicador de la fe. Decía Juan Pablo II cuando le preguntaban, usted está delante de una multitud inmensa de jóvenes en las jornadas de la juventud, ¿cómo hace para hablarle a todos ellos conforme sean sus circunstancias? Dice, pues me imagino que es como si estuviera hablando a una sola persona. Pues un poco yo también, si sirve así como testimonio así personal, ¿no? Me imagino una persona a la que le estoy hablando, aunque sean, pues, gracias a Dios, pues muchísimas, miles de personas las que siguen Radio María. A través del programa La Voz de los Papas has podido conocer a fondo los mensajes, porque ese comentario semanal que haces seguro que te ha enriquecido. El primer favorecido eres tú, porque te tocará leer, meditar, interiorizar, hacer un resumen y luego explicar al pueblo de Dios que te escucha a través de Radio María. Pero me voy a atrever a hacerte esta pregunta, Mario. De los tres papas fallecidos, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, a ti 2, 3 pinceladas, 2 o 3 rasgos, aunque sé que sus vidas son inmensas e indescriptibles, ahí están las biografías de páginas, de más de 1000 páginas, pero ¿qué destacarías a ti a nivel personal de los tres? Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Sí, pues son tres grandes, por supuesto, y cada uno a su manera y cada uno con la aportación que según sus carismas Dios ha querido regalar a la Iglesia. Mi Papa siempre lo considero así, creo que siempre lo consideraré, San Juan Pablo II, en cuanto que con él nació mi vocación y mis primeros años de sacerdocio, y eso pues como se dice en los sacramentos, casi que imprime carácter, ¿no? Y entonces pues San Juan Pablo II, a todos los de esa generación, pues nos dejó una impronta, digamos ya, de su estilo pastoral, de su audacia, de su espíritu de novedad, sobre todo en el trato con los jóvenes,
no tener miedo, no tengáis miedo, ¿no? Entonces, de él destaco sobre todo eso, ¿no? Después, cuando ya murió San Juan Pablo II, que dices, ay Dios mío, ¿y ahora quién va a llevar las riendas de la Iglesia? No te imaginabas a nadie, un estilo distinto del de Juan Pablo II. Y vino el Benedicto XVI con la sabiduría, la humildad y el conocimiento que tenía también de todo lo que había sido pontificado de Juan Pablo II, y fue como un periodo de serenidad, de profundización teológica, que se agradeció muchísimo. Yo particularmente pues lo agradecí muchísimo, y me tocó comentar. No tenía todavía el programa de La Voz del Papa, pero bueno, me tocó vivir pues mis primeros años en Roma bajo el pontificado de Benedicto XVI. Allí fue el cambio, precisamente, allí viví su dimisión y la elección del Papa Francisco. Y el Papa Francisco, pues un estilo, digamos, pues pues innovador, en el sentido de que puso más, pues nos dijo, bueno, pues toda esa profundización que hemos tenido con el Papa Benedicto, toda esa audacia pastoral, espiritual, evangelizadora, como un ciclón de San Juan Pablo II, vamos a acercarlo a las personas más necesitadas, a las que tenemos al lado, en las periferias existenciales de la vida y en las periferias también geográficas de las ciudades. Entonces puso su acento, digamos, la misericordia en su aspecto más horizontal, es decir, la que nosotros recibimos de Dios, pues ahora hacia los demás, ¿no? Entonces creo que han sido como 3 pasos preciosos para la Iglesia, de lo que fue el final del segundo milenio y el comienzo del tercero, que nos han ido guiando, y ahora, pues con el Papa León, pues pensamos que va a ser igual, porque Dios no abandona a su pueblo y siempre nos sorprende. Del Papa León, ya que lo has mencionado, me alegra. También yo sé que estamos a los primeros meses de su pontificado, y la vida o la obra que el Espíritu Santo pueda realizar en él y a través de él en la Iglesia es inmensa, indescriptible. Sí. Pero como también estás con La Voz del Papa y llevas desde abril para acá comentando lo que nos va transmitiendo, ¿qué dirías? Así, 2 pinceladas del Papa León XIV. Pues yo del Papa León XIV destacaría, ante todo, la serenidad que transmite, en cuanto que lo ves pues con esa capacidad de escucha. Me gusta muchísimo ver imágenes del Papa, como en las audiencias, o cómo recibe a la gente, cómo escucha a la gente, mirándola como quien no tiene prisa, interesándose. Y luego también pues destacaría la elegancia que tiene, un sentido de bueno, pues transmitir a la hora de dar las bendiciones, de celebrar la liturgia, y luego muchísimo, por supuesto, también me has pedido 2 matices, doy 3, ¿no? Pues un tercer matiz, que es pues una originalidad preciosa a la hora, sobre todo, de las catequesis. Las catequesis del Papa León pues me han dejado maravillado, y bueno, y le doy muchas gracias a Dios de poderlas estudiar, escudriñar y después exponer en los programas de La Voz del Papa. O sea que esas 3 cosas, diría, ¿no? Pues capacidad de escucha, elegancia, digamos, sobre todo litúrgica, y las catequesis. Como sacerdote vinculado al Instituto Secular Servi Trinitatis, tienes la dicha de conocer lo que es dentro de la Iglesia la vida consagrada, pero también tienes una relación muy directa con el clero diocesano secular. Vamos a empezar con lo primero, lo que vas conociendo, lo que ya llevas 30 años viviendo como consagrado. ¿Cuáles serían las luces y las sombras en la hora presente de la vida consagrada, y por dónde crees que el Espíritu Santo sopla la vida consagrada de cara al hoy y al mañana? Bueno, yo ofrezco, sí, sobre todo mi perspectiva y mi experiencia de ser un sacerdote perteneciente a un instituto secular. Es decir, no somos religiosos los miembros de institutos seculares, somos miembros del instituto secular, no de un instituto religioso. Esto no es simple terminología, sino que tiene detrás pues una vivencia pues especial, particular, porque uno vive, sí, la vida consagrada, lo que supone pues la vida de los consejos evangélicos, de la pobreza, la castidad, la obediencia, según un carisma fundacional, pero pues lo vive muy metido en el mundo. Eso es lo propio de un instituto secular. Y los sacerdotes que pertenecemos a institutos seculares, no todos los institutos seculares, ni mucho menos tienen rama sacerdotal, el nuestro sí,
y hay algunos que solamente son sacerdotales, pero bueno, un sacerdote dentro de un instituto secular, pues está como a caballo entre esos dos mundos, que no son dos, por decirlo así, separados, pero para entendernos, ¿no?, de lo que es la vida consagrada y el sacerdocio, digamos, a nivel secular, diocesano. Y entonces aporta al sacerdote diocesano, digamos, esa experiencia que le da la vida consagrada. No necesariamente los miembros de institutos seculares, por ejemplo, vivimos en comunidad, pero normalmente pues sí, tienes una comunidad de referencia y eso también pues puede hacer mucho bien, y creo que es uno de los retos fundamentales para el sacerdote secular diocesano, el irse habituando, y gracias a Dios así lo está haciendo, en muchos lugares. De la necesidad hacemos virtud, porque es por necesidades pastorales sobre todo las que hacen que bueno, pues el sacerdote secular tenga esa experiencia de fraternidad, de comunión, de compartir más y más, de no ser un cura, digamos, aislado en su pueblo, sino hacer crecer ese espíritu eclesial y sinodal, como decimos ahora más, pues a través de la necesidad pastoral, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto del sacerdote secular, o uno de los grandes retos, es ese, y de la vida consagrada también mostrar, pues sin ambajes y sin confusión, pues su originalidad, con valentía, decir, bueno, pues esa dimensión profética. Los religiosos, no sé, a lo mejor más con esa dimensión exterior, el hábito que les caracteriza, o la vida ahí sí, en ese caso obligatoria, digamos, comunitaria. Y en el caso de los institutos seculares, pues una presencia más incisiva dentro del mundo, como fermento dentro de la masa, pero también, pues en cualquier caso, que la Iglesia viva y reviva siempre ese gran jardín precioso de lo que significa la vida consagrada, que es una auténtica maravilla, que vemos que cualquier asomo, digamos así, ahora lo estamos viendo por la película famosa de la chiquita que quiere ser monja, o el disco de la cantante, pues cualquier asomo de espiritualidad, de entrega a Dios, pues el mundo está muy, muy sediento de ello, ¿no? Sé que no hay fórmulas mágicas para suscitar vocaciones, pero ciertamente en tus 30 años has ido constatando que hay como unas pequeñas claves que son la mediación de la cual Dios se sirve para suscitar esas vocaciones, bien al sacerdocio secular, bien al sacerdocio de institutos seculares, o bien a la vida consagrada, o mujeres o jóvenes llamadas tanto a la vida consagrada activa como contemplativa. Y me alegra que haga referencia a la película Los Domingos, porque ciertamente ha dejado muchas preguntas a todos los que la hemos podido ver, y incluso muchas preguntas a las personas no creyentes. Bueno, sin que podamos decir que hay fórmulas mágicas, pero ¿por dónde crees que la Iglesia, los seminarios, los presbiterios diocesanos, la vida consagrada, podemos ayudar a despertar vocaciones? Pues sin duda, yo creo que en primer lugar con pues la vivencia personal, la autenticidad de la propia vocación, el estar contentos cada uno con lo que es y con lo que vive y con lo que la vida que Dios le ha llamado a vivir. En mi caso concreto, pues puedo decir que mi vocación, pues Dios me llamó a través del testimonio concreto de una persona, de un sacerdote, que yo dije, yo quiero ser como él. O sea, mi respuesta, el planteamiento de mi vocación fue un sacerdote que se acababa de ordenar y que yo lo veía pues tan entregado y tan contento que inmediatamente me vino el deseo, yo quiero ser como él. Y a partir de ahí descubrir que no es un capricho, sino que es pues Dios que te llama a través del testimonio de esa persona. Entonces yo valoro muchísimo lo que es el testimonio personal y el testimonio eclesial también, porque si solamente fuera el testimonio personal, pues podría decir, es que mira, esta persona es así. Y entonces estar como enamorado de la forma de que vive esa persona, pues su vida, y no, es que será auténtico en la medida que refleje lo que es el misterio de la Iglesia, esposa de Cristo, lo que es el misterio de Cristo mismo, que se entrega por su Iglesia, en el caso del sacerdocio, pues de una manera especial, ¿no? Entonces, pues un testimonio, digamos, personal, pero eclesial a la vez, ¿no? Que nos sintamos muy de Iglesia, una persona
o un sacerdote, por ejemplo, por muy devoto, por muy imitable que pudiera parecer, si no vive una marcada, digamos, dimensión eclesial, yo creo que no, que se está predicando más a sí mismo que al misterio de Cristo y no va a ser eficaz. Entonces, yo creo que como clave vocacional, tener conciencia del testimonio personal que tenemos que dar, cada uno de los sacerdotes, consagrados, etcétera, pero a la vez también eclesial, la alegría de sentirse iglesia. Ese testimonio de aquel sacerdote recién ordenado, con su alegría, su entrega, su generosidad, fue el instrumento del cual Dios se sirvió para que tú te plantearas tu ministerio sacerdotal. Enhorabuena. Pero sin duda, previo a ese encuentro con ese sacerdote y su ordenación, o sus primeros pasos ministeriales, había ya un humus, una tierra buena que sembraron tus padres en ti, desde esa fe familiar. Cuéntanos, ¿cómo fue la fe que te transmitieron tus padres en Cuenca en esos años de infancia, adolescencia y juventud? Pues mira, claro que si uno, pues cuando va viendo pues toda la película, un poquito de su vida y de su infancia y juventud, pues uno va valorando cada vez más todo lo que Dios pues le regaló y nos sigue regalando. En mi caso, pues mi familia, sí, una familia pues religiosa, pero tampoco digamos como para decir que de ahí seguro que va a salir una vocación sacerdotal, ¿no? Ese testimonio, por supuesto, de mis padres, de mis abuelos, pues también se complementó de una manera, digamos, determinante, pues con, digamos, mi participación como en la Acción Católica, los jóvenes de Acción Católica de Cuenca, y a partir de ahí, pues en todo lo que se ofrecía como actividades formativas, como la actividad también, pues sobre todo a nivel de evangelización, el ir, por ejemplo, todos los domingos, un grupo de amigos, chicos y chicas de 14 y 15 años, a pasar la tarde ayudando a las hermanitas de los ancianos desamparados, por ejemplo, esa experiencia. Después nos íbamos a rezar el rosario, y eso, pues, un ambiente sano, bueno, porque mi formación fue además mi formación académica y en colegio y en instituto después, pues siempre en la educación pública, no religiosa, no católica. Entonces, desde esa educación pública que he tenido, pues gracias a Dios, pues el complemento, como digo, de la Acción Católica, y luego, pues ya siendo joven, pues un poco esa inquietud también, sin descartar, por supuesto, y a veces teniéndolas como primera opción otras formas de vida, como es el matrimonio, pero ya poco a poco yo iba percibiendo como ese deseo de decir, yo quiero ser de Dios, y muy de Dios, donde me llame, y no quedarme a medias, nada de mediocridad. Si me doy del todo, ¿no? Entonces fue, y lo pongo aquí como punto clave, ¿no?, en mi vida, la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, año 89, pues ese momento en el que yo había terminado ya COU, ahora pues segundo de bachillerato, y me tenía que decidir, y fue ese verano en el que me decidí para entrar al seminario, ¿no? Es verdad que uno pues se lo planteaba más o menos, ahora me asusta un poco pensar que fuera así todo como tan rápido, ¿no? Pero nunca me he arrepentido. Después veo que el Señor pues ha ido confirmando aquello que decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo a ser santos, ¿no? Entonces yo ahí me sentí como muy interpelado, concretamente en la vida sacerdotal. Una última pregunta y luego dejamos 5 minutos de entrada de preguntas de nuestros oyentes de Radio María, de este programa. Pero según te escuchaba lo de la experiencia de Santiago de Compostela en 1989 y la alegría que allí experimentaste, sí, la última pregunta sería esta. La única frase que recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles en boca de Jesús es esa tan conocida: hay más alegría en dar que en recibir. En estos 30 años de ministerio, ¿cómo has experimentado esta verdad? ¿Y dónde te ha regalado Dios más alegría? Pues mira, de tantos modos, o de todos los modos, pues lo mires por donde lo mires, efectivamente, siempre el cumplimiento de que hay más alegría en dar que en recibir, aunque dando muchas veces te esté costando la vida y estés ahí pues como muy, a veces a regañadientes y como un poco, pasándolo mal. Pero aunque sea en esos casos, siempre al final experimentas la alegría de darte. O sea, la alegría de darte nunca se arrepiente uno de ello. Nunca uno dice no ha merecido la pena o no sé hasta qué punto ha merecido la pena darte. Siempre merece la pena darse, porque siempre hay recompensa y mucho más
que en el hecho de recibir. O sea que es una confirmación siempre en todo. No sé, como momentos más de, pues he destacado al principio, ¿no?, esa dimensión espiritual, que todo lo que hagamos por los demás, en realidad Dios pues ya nos lo está premiando y ya te está haciendo unirte más a Él, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, yo cuando hice hace 5, las bodas de plata, pues sí que puse como lema, renovado lema, ¿no? Que lo digo ahora así en público, ¿no? No es que no lo he dicho muchas veces en público, pero ahora fíjate, en la radio y todo. Jesús siempre en alto. Ese es un poco mi lema. Jesús siempre en alto. He ido descubriendo a lo largo de estos años cómo la Eucaristía de cada día, tener a Jesús en alto en el momento de la consagración, es como, no sé, estar sostenido como el que se sostiene por una anilla, ¿no? Los gimnastas estos que practican las anillas, no es que tenga él la anilla y la sostiene la anilla, ¿no? Sino que la anilla le sostiene a él. Pues entonces, en el momento de la consagración, tienes a Jesús en alto, pero en realidad es en el que estás sostenido tú, ¿no? Y tu vida. Entonces creo que eso es lo más hermoso, ¿no? Hay más alegría en dar. Yo le he dado a Dios mi vida y el Señor te dice, pues ahora te la sostengo yo y te la plenifico yo de alguna manera, junto con toda la Iglesia y con esa misión de darte a los demás. Permíteme que recuerde a los oyentes, por si alguno en estos 7 minutos que tenemos por delante quiere llamar. Recuerda a los oyentes que estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hoy tenemos la dicha de poder dialogar con el padre Mario Ortega Moya, que dirige 2 programas de Radio María, La Voz del Papa y el Yucat, el comentario al Yucat. Pero a la vez decirles también, que creo que lo saben, como nos ha contado, él es miembro del Instituto Secular Servi Trinitatis. Está hablando desde Cuenca en esta tarde porque ha ido a visitar a su mamá, que también los sacerdotes tenemos que cumplir 4º mandamiento, honrar padre y madre. Bueno, pues el teléfono en directo, lo conocen, se lo recuerdo, 910059419, 910059419. Bueno, pues el que quiera llamar, pues aquí estamos para servirles. Se quedan pocos minutos, pero alguna llamadita sí podremos recibir y seguro que alguno quiere preguntar algo al padre Mario Ortega. Mientras llega la primera llamada, así también, referido a Radio María, que no te he preguntado nada, Mario, ¿qué ha sido para ti el participar con tanta intensidad día a día, semana a semana, en este medio de comunicación que llega a tanta gente y que transforma tantas vidas y que está siendo también una escuela de evangelización para muchos no creyentes que, escuchando en la radio, han sentido la llamada a vivir unidos a Cristo? Bueno, pues para mí, como ya he apuntado en algunas de las respuestas que hemos ido compartiendo aquí, pues ha sido fundamental en mi vida y lo está haciendo, y digamos que cada vez más, ahora con 2 programas, no 1, y bueno, pues ha sido, no sé, como el abrirme muchísimo a lo que significa la Iglesia, porque cuando hablas, pues dices, es que estás llegando a casas, a coches, a camiones, camioneros, a hospitales, a personas solas, a personas acompañadas, que después se lo van a bajar en el podcast, el programa, que después te van a escribir, que después van a poder contactar contigo, que incluso, fíjate lo que me ha ocurrido a veces, Miguel Ángel, que estando en Roma, por ejemplo, recuerdo una vez explicando la Basílica de San Pablo Extramuros allí a un grupo de españoles, pues oyéndome otros españoles se acercan y dicen, ay, usted es el de la radio, ¿no? O sea que fíjate, que hasta reconociéndote la voz, unas personas que no conoces de nada y que, bueno, pues no solamente es que te haga ilusión que te reconozca la voz, sino la experiencia de darte cuenta que te escucha mucha gente y que estás transmitiendo la palabra de Dios, ¿no? Y luego el ambiente tan maravilloso que se vive en Radio María, el ambiente de familia, cuando vas allí a la sede, que tú también lo podrás decir, ¿no? El ambiente tan bueno que hay, tan sencillo. Entonces es una vivencia también de la Iglesia, como si fuera una parroquia muy grande, pero así donde prima, digamos, la sencillez. En Radio María se vive esa sencillez, ese ir al grano, de decir, pues vamos a transmitir el Evangelio, vamos a transmitir el amor a la Virgen, vamos a rezar, por mucho que nos digan Radio Beata, pues bendito sea Dios, Beata significa feliz, ¿no? Bueno, pues, tenemos 2 así. llamadas, perdona Mario, porque Muy si no bien, se nos sí, va, sí. ya sabes cómo van los minutos aquí. Sí, por Tenemos supuesto. primero a José Luis. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Padre Miguel Ángel. ¿Desde dónde nos llamas? Tardes. De la línea de la Concepción. Muy bien. Mire usted, yo lo escucho a usted todos los domingos, porque yo tengo Radio María, día y noche puesto, y el programa que usted hace es maravilloso. Y el Señor lo tiene que colmar de felicidad y de bueno que es usted las cosas que dice del Señor. Y también felicitar a ese sacerdote que es de una ciudad preciosa que es Cuenca, que yo la conozco mucho porque José Luis Ferál es amigo mío y voy mucho a Cuenca. Y le deseo que el Señor lo bendiga siempre y a usted que lo colme de toda felicidad, y yo rezaré por usted día y noche para que le diga el Señor salud, y a Radio María, que es lo más bonito que se puede escuchar. Muchísimas gracias, José Luis. Dios te colme de bienes. También rezaremos el Padre Mario y un servidor por ti. Un abrazo. Una segunda llamada de Sergio. Buenas tardes, Sergio. ¿Desde dónde nos llamas, Sergio? De Madrid capital, la capital de España. Muy bien. ¿Y qué nos quieres compartir, Sergio? Pues mira, padre, yo tuve una vida mala. Sí. Yo nací con una enfermedad que es esquizofrenia. Vaya. Tuve un tumor inguinal, una circuncisión, también vegetaciones, un tandaquides. Como no tuve buena vida en el colegio porque había mucha gente mala, me pegaba. El instituto fui 2 días porque soy mechero, me discriminaron, me intentaron atracar, le abrí la cabeza porque hacía artes marciales. Me quería listar a la legión y no me cogieron. He tenido que trabajar en trabajos precarios y caí en cautiverio preso 1 año y 1 día en un psiquiátrico. Estaba ahí y tuve un sueño que me dijo Dios: arrepiéntete, sígueme el camino y perdona a tus enemigos, Padre. Pues enhorabuena por hacer esa escucha del Evangelio. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os odian y os persiguen. Gracias por tu testimonio, Sergio, y por ese modo de llevar tu enfermedad con paz, con serenidad y una confianza muy grande en el Señor. Gracias por haber llamado y gracias por tu testimonio. Sí, vamos a concluir. Una última palabra, vamos a cerrar ya mismo, querido Padre Mario. Algo que quieras decir a nuestros oyentes respecto a cómo pueden ayudarnos los laicos y consagrados y consagradas a los sacerdotes en el camino de la santidad. 1 minutito. Bueno, pues seguro que es el consejo que más reciben nuestros oyentes por parte de los sacerdotes, que sobre todo a través de la oración, que nos tengan muy presentes en la oración, que la oración lo puede todo, ¿no? Y entonces pues que nos encomienden en ella, que sean comprensivos también si alguna vez pues somos humanos y tenemos fallos y límites, ¿no? Pero a la vez también que sean sanamente exigentes con nosotros, que si alguna vez pues ven que un sacerdote pues se podía poner un poquito más a confesar y uno tiene la necesidad, pues que realmente se lo digan: padre, quiero confesar, póngase, por favor, ¿no? Lo digo así en este plan, ¿no? Pero, y siempre pues con comprensión y con todo, pero que se conjuguen esas 2 cosas, ser comprensivos y ser también exigentes con nosotros. Muchísimas gracias, Mario, y nada, hasta que nos encontremos otro día por aquí o en Radio María o en alguna de las encomiendas y tareas que el Señor nos va llevando en esta Archidiócesis de Madrid. Gracias y que sea una tarde muy dichosa con tu madre. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta oportunidad que me has dado de hablar en este programa tan hermoso. Soy yo el afortunado de tenerte ahora estos minutos conmigo. Gracias, Dios te bendiga, feliz domingo. Igualmente, feliz domingo a todos. Hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde con el padre Mario Ortega Moya, miembro del Instituto Secular Servi Trinitatis, que es uno de los sacerdotes que colabora con más abundancia de tiempo y de esfuerzo aquí en Radio María, en esos 2 programas que él lleva, La Voz del Papa y el comentario al Yucat, junto con las traducciones o los comentarios a distintas celebraciones desde la Basílica de San Pedro, la plaza de San Pedro allí en Roma.
Pues bien, vamos a concluir y me ha parecido bueno y oportuno concluir con la oración que se atribuye a San Francisco de Asís, haz de mí instrumento de tu paz, porque esta primera exhortación apostólica de León XIV fue precisamente publicada el día 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís. Así que un instante en silencio y rezamos y concluimos el programa con esta bellísima, bellísima oración. Señor, haz de mí instrumento de paz. Donde hay odio, que yo siembre el amor. Donde hay injuria, el perdón. Donde hay duda, la fe. Donde hay desesperación, la esperanza. Donde hay tinieblas, la luz. Donde hay tristeza, la alegría. Oh Maestro Divino, concédeme que yo no busque tanto ser consolado como consolar, tanto ser comprendido como comprender, tanto ser amado como amar, porque dando es como se recibe, perdonando es como somos perdonados, muriendo es como nacemos a la vida eterna. Buenas tardes, 1.000.000 de gracias por su escucha, por su oración en favor de la santidad de los sacerdotes. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Concluyo con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Feliz fin de semana y feliz semana. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora